Buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia Castro Rosa, soy de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García. ¿Me podemos hacer una entrevista? Claro que sí. ¿Me podría proporcionar su nombre? Marco Antonio Ríos Islas. Bueno, esta entrevista consta en 5 momentos. El primero es matemáticas en la escuela. ¿Cuál considera que es la edad adecuada para comenzar a aprender matemáticas? Con la experiencia o con la oportunidad que la vida misma me ha dado para estar, pues digamos, inmiscuido en esta área, pues yo te podría decir en este momento la respuesta que en los primeros años de vida es con la tecnología, con el apoyo de la tecnología, pues es factible que un niño pueda tener ya contacto con los números desde edades muy tempranas. Si ahora vemos que a los niños se les proporcionan, inclusive a los bebés, como parte de la estimulación temprana, se les hace uso o se les proporciona un dispositivo digital, en este caso celular, tableta, desde ese momento, a lo mejor visualmente, inmiscuirlo con los números, yo creo que es factible. Okay. ¿Cuáles son los saberes previos para aprender matemáticas? El entorno, o sea, el apreciar el entorno. Si podemos darnos cuenta que los que han estudiado de edades tempranas matemáticas, el primer contacto que se tiene o la primera relación que se da el maestro con las matemáticas es las figuras geométricas, la cantidad de cosas que existen, cómo contabilizar, cómo asignarle un símbolo numérico a una cantidad de cosas. Entonces el entorno es el primer indicio que nos va a dar pauta para aprender las matemáticas, lo que está a nuestro alrededor. ¿De qué manera influye en la vida cotidiana el aprendizaje de las matemáticas? Pues las matemáticas requieren de un ejercicio mental, de un constante, podemos llamarle, no sé cómo decían antes, gimnasia, ejercitación de vamos a la parte biológica de las neuronas. Entonces la cuestión es generar esa habilidad del pensamiento matemático. No solamente el pensamiento matemático tiene que ver con suma es 1 más 2, el pensamiento matemático tiene que ver con la habilidad de entender, de comprender el entorno y cualquier situación planteada, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de plantear situaciones, procesos, etapas en la vida misma, pues yo creo que podemos empezar a entender y a comprender las matemáticas. ¿Qué destrezas se desarrollan en enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? ¿Qué destrezas? Primero la concentración. La concentración es muy importante, también la disciplina, el que nosotros tengamos entendido que si las matemáticas, como muchas cosas en la vida, son procesos que llevan una secuencia lógica. Yo a mis alumnos les digo, chicos, ¿por qué nos cuesta trabajo pensar metodológicamente? Porque desde pequeños no nos habitúan. ¿Qué pasa con papás que tienen a los niños en edades tempranas gateando? Los paran y les dicen, tú camina, no gatees porque no eres perro. Espérame, pero es un proceso natural donde se fortalece la motricidad fina, las articulaciones, muchas cosas. Si se saltan esa etapa, pues ¿qué pasa? Va a haber alguna consecuencia posterior. Y si nos habitúan, nos educan culturalmente a que nos saltemos pasos, no, hazlo rápido. Oye, es que tengo que pasar por este proceso, por este paso. No, tú vete al final, yo quiero resultados. Llegamos a edades donde nos enseñan o nos quieren enseñar álgebra, cálculo, geometría y te dicen tienes que seguir esa secuencia para poder llegar al resultado, pues nos cuesta un trabajo impresionante. ¿Qué método de enseñanza aplica para lograr el aprendizaje de las matemáticas? Pues mira, como método, creo que las estrategias pueden ser muy diversas. Es motivar, ¿no? Primero es motivar al alumno y que él entienda que no hay una barrera, que si esa barrera, esa dificultad que le han creado, porque lamentablemente
penosamente nosotros los maestros a veces creamos desde niños esas barreras. No se puede, solo los que están aptos, que han mostrado habilidad pueden salir adelante. Los que no, miren, mejor dedíquense a otra cosa. Empiezan a generarnos muchas dificultades emocionales en la barrera con las matemáticas. ¿Y qué sucede? Pues terminan por evadirlas, por decir, predisponerte y llegar a una clase y decir, me va a ir mal, porque a mí ya me dijeron que no soy bueno. No, es motivarlo y es decirle que mientras tengamos disciplina, mientras sigamos una secuencia de pasos, mientras no nos dediquemos a resolver ejercicios como recetas, sino que traslademos la problemática de la vida real, porque las matemáticas están inmersas en la vida real. Todos los días tenemos contacto con las matemáticas, en el horno de microondas, en la temperatura de la estufa, en la cantidad de kilómetros que recorre un auto, en fin, hasta en nuestra cuestión económica. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto recibes? Ahí están las matemáticas. Si somos capaces de verlas, de analizarlas y aplicarlas, pues yo creo que ese es un método muy importante. Siempre trasladar el aula, los ejercicios teóricos, a situaciones de la vida real. Bueno, el segundo momento es las matemáticas en la comunidad. ¿Cómo nos sirven las matemáticas en la vida cotidiana? En todo momento, ¿no? Si queremos, si las podemos visualizar, si las entendemos, nos sirven para programar nuestras actividades en tiempos, en dinero, nos sirven también para poder determinar, pues igual, ¿no? Cuestiones de salud, de alimentación, ¿qué más? Puede ser un sinfín de situaciones, amas de casa, control de gastos, si eres ingeniero, si eres arquitecto, si eres contador, si eres, pues, como te explico, finalmente ellos se dan cuenta que las matemáticas están inmersas en todo momento, ¿no? ¿Considera que las matemáticas son de gran utilidad en la comunidad? Sin duda, en la vida misma de cada persona y las personas que viven en comunidad, pues también, ¿no? El construir, ¿no? Comités, el construir organizaciones en las que tengan, pues, a bien plantear o resolver situaciones de la comunidad, pues la ecología, la contaminación, la seguridad, en fin, tantas y tantas cosas que son problemáticas que se dan actualmente en la comunidad. Pues necesitamos tener bases sólidas de matemáticas para poder organizar, para hacer proyectos comunitarios, ¿no? Ahora con la escasez del agua, yo creo que si tenemos nociones de matemáticas sólidas, pues podemos hacer proyectos, decir, cómo vamos a ahorrar, cómo vamos a abastecer, cómo podemos hacer un proyecto comunitario en el que podamos ahorrar agua, ¿no? Por ejemplo. ¿En qué espacios de la comunidad aplica el uso de las matemáticas? Espacios comunitarios, pues yo creo que en toda, pues volvemos a lo mismo, es muy trillado, pero si tú vas al mercado, si tú vas a un parque, si tú vas a una, no sé, a una escuela, pues en todas las organizaciones, en todas las instituciones, en un hospital, etcétera, pues siempre van a estar inmiscuidas las matemáticas para, pues, no sé, control de las personas que entran, ingresan, salen, de la participación de las personas. En el caso de un mercado, pues imagínate, ¿no? Si tú vas a un mercado, vas a comprar, vas a intercambiar bienes, pues necesitas tener bases de matemáticas. Si tú vas a un banco, pues evidentemente la cuestión monetaria implica que tengas conocimientos de matemáticas. Si tú vas a un hospital, pues también necesitas saber cómo medirte, cómo pesarte, todas las cuestiones de alimentación, etcétera, pues van muy de la mano con las matemáticas, ¿no? ¿Cómo influyen las matemáticas en su campo laboral? Pues en la docencia, digo, yo tuve la oportunidad yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Cuando yo me dediqué a la programación, pues las matemáticas eran de suma importancia
ya que, bueno, nosotros los que llegamos a hacer programas tenemos pues que armar, ¿no? que concatenar, que llevar a cabo una serie de instrucciones, ¿no? En lenguajes, en comandos, como se le llamen en la computadora, para que se puedan convertir en instrucciones que un usuario pueda atender. Todas esas instrucciones o códigos llevan una secuencia lógica, llevan una secuencia ordenada. Si yo no conozco matemáticas, si yo no conozco un algoritmo, si yo no conozco una fórmula, no sé cómo aplicarla, pues entonces cómo voy a poder articular ese programa que se convierta en una aplicación que puedan usar los usuarios en todos los ámbitos, medicina, comercio, etc. Entonces, en el caso mío, de mi carrera de ingeniero en sistemas, las matemáticas son la base, digamos, de la programación de computador. Entonces, ¿considera que las matemáticas están presentes en el momento? Sí, sin duda, sí, definitivamente. Ok, el tercer momento son las matemáticas en la vida del alumno. ¿De qué manera aplica el alumno las matemáticas en su vida diaria? Las aplica a cualquier edad, desde que tiene ya contacto con las matemáticas, las aplica porque los niños, bueno, empiezan a tener actualmente, con mayor auge, empiezan a tener contacto visual y físico con dispositivos, llámense celulares, computadoras. Las computadoras, pues, y los videojuegos, que es una de las áreas en las que los adolescentes y los niños están más vinculados, pues están relacionadas de manera directa con las matemáticas. ¿En dónde? Pues en los récords, en las puntuaciones, en los desafíos que ellos juegan, ahí están las matemáticas. A veces de manera no consciente ellos están teniendo contacto. Ellos pueden estar haciendo operaciones aritméticas al momento de estar jugando y no se dan cuenta. En la cuestión económica, ¿no? Un niño a partir de primaria empieza a recibir cantidades de dinero para, pues, sus actividades en la escuela, y él ya sabe qué necesita para poder adquirir un producto, cuánto va a tener que pagar y cuánto va a poder recibir. Entonces ahí están las matemáticas. Los tiempos en los que ellos piden entretenerse. Si el niño se quiere entretener una hora, él ya está sabiendo que la hora tiene 60 minutos y que si un cuarto de hora, entonces él empieza de manera automática a dividir la hora, a hacer operaciones aritméticas de división, de suma, de resta, todo el tiempo, y a lo mejor no se da cuenta. Si los padres pudiéramos tener a bien esa dinámica de promoverles o provocarles esa ejercitación, pues creo que sería importante. Pero desde muy pequeños estamos en contacto con las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas son esenciales para la vida cotidiana? Porque están presentes. Esa es como la conclusión, es como digamos, la comprobación misma de la pregunta. Si hemos venido hablando de que están inmiscuidas en cualquier actividad, y nosotros como seres humanos tenemos diversas actividades, pues a la que nos dediquemos desde pequeños hasta que somos adultos y tenemos un empleo, pues estaremos teniendo contacto de manera directa o indirecta con las matemáticas. ¿Qué estrategias se utiliza para que los niños apliquen las matemáticas fuera del área de estudios? Realizar sus actividades cotidianas, pero teniendo la conciencia de en qué momento están involucrándose con las matemáticas, así sea una simple operación aritmética o una operación más compleja, o dependiendo la asignatura que nosotros estemos impartiendo, pues tratamos de que si estamos viendo geometría, pues que los chicos vayan y vean las dimensiones, midan las dimensiones, localicen pues en este caso, no sé, vamos a poner como ejemplo un teorema de Pitágoras, donde ellos localicen en casa un triángulo rectángulo, donde ellos localicen un polígono y puedan ellos llevar a cabo el cálculo, ¿no? Maestro, es que yo no sé dónde voy a encontrar un hexágono, o un pentágono, o un polígono regular. Y se dan cuenta que en el espejo de su casa
tienen un hexágono, un decágono, un dodecágono, un enágono, regulados, 7 lados. Ah, mira, ya te diste cuenta, ahí está. Oiga, maestro, abajo de mi escalera se formó un hueco y ese hueco me di cuenta que tiene la forma de un rectángulo. Puedo sacar el seno, el coseno, la síntesis. Ah, exactamente. Entonces, el que ellos visualicen y trasladen, inclusive no necesitan salir de casa en ocasiones. Ahí pueden encontrar elementos que pueden trasladar del aula a la escuela y donde puedan aplicar lo visto en clase. ¿Las matemáticas fueron sustanciales en su desarrollo como docente? Sí, sin duda. A mí bueno, esto ya es una cuestión anecdótica, ¿no? A mí me costaron mucho trabajo. Y yo tenía que entender, o tuve que entender que, bueno, con disciplina, insistiendo, repasando, era la manera en la que tenía yo que poderme apoderar de las habilidades. Sigo estudiando, sigo buscando información, o repasando, retomando, porque a veces, pues esto es como muchas otras actividades, el idioma, habilidades, no sé, de cualquier tipo, si no las practicas, pues puedes perder esa habilidad o te cuesta trabajo. Entonces, mantenerte ejercitando, pues es la única manera de que te mantengas con esa habilidad, ¿sí? Es como el ejercicio mismo. Entonces, sí fue sustancial, fue importante, pero sí, en realidad, cabe mencionar que sí me costó trabajo. Y las matemáticas me han servido, pues no solamente para transmitirlas, sino también fue un motor, ¿no? Algo que me permitió tener esa tenacidad que no solamente la aplicas en el aula, sino que también te vuelve una persona pues tenaz, ¿no? Es decir, híjole, me equivoqué o no pude hacer el ejercicio porque lo intenté, y cuando te das cuenta que las matemáticas es intentar, pues ese hábito también lo trasladas a otros escenarios de tu vida, que vas a buscar un trabajo, o que vas a hacer esto, o que vas a hacer otro, emprendes un proyecto en tu vida, y si a la primera no te sale, pues a mí me quedó ese hábito de las matemáticas, de intentarlo, o también hemos dado cuenta, y se lo comento a mis alumnos de manera anecdótica, tú buscas un objetivo como resultado, y te enseñan que llegas por aquí, pero también en las matemáticas tenemos, en algunas situaciones, en algunos temas de matemáticas, sabemos que existen varias alternativas para llegar al mismo resultado, y porque en la vida misma también, ¿no? A veces dices, ¿a dónde quiero llegar? A tal punto. Te puedes ir por acá o te puedes ir por acá, y las matemáticas nos enseñan que tenemos diversidad de opciones para llegar a un resultado. Durante su tiempo como docente, ¿logró cambiar la visión de las matemáticas que tenían las personas antes? Sí, definitivamente sí. Digo, a lo mejor no tengo el número exacto de personas, pero al menos uno de estos 20 años que casi tengo ya como docente, al menos yo creo uno de mis alumnos o alumnas, cambió totalmente esa percepción. Y esto pues también yo no lo aprendí de la noche a la mañana, ¿no? Esta parte importante de lo que les comentaba hace un momento de la motivación, esta no la aprendes como docente inmediatamente, ¿no? Esta te lo dan los años, y creo que es importantísimo quitarle al niño ese estigma de decir, me dijeron que no sabía, y me dijeron que eran muy difíciles. Y cuando ellos se dan cuenta que es totalmente distinto, y que cualquier niño de cualquier edad puede tener la habilidad de ser pues bueno en las matemáticas, de ejercitar esa habilidad, pues él se motiva, él se da cuenta. ¿Qué sucede cuando tienes una barrera, la rompes y te das cuenta que todo lo que venga pues va a ser posible hacer, posible lograr? Y eso es una motivación muy grande para cualquiera de nosotros. Bueno, el cuarto momento es matemáticas en los planes de estudio. ¿Qué materiales lúdicos o didácticos utiliza para la enseñanza de las matemáticas? Pues a raíz de la pandemia, la parte lúdica es fundamental, es importantísima. En ocasiones, dependiendo del nivel que impartas, llámese básica, primaria, secundaria, media superior o superior, pues a veces sí tienes ciertas restricciones, ¿no? Con el uso de los materiales. El acceso que puedan tener, y dependiendo de la institución en la que trabajes,
Si es público o privado, normalmente hay una diferencia lamentable en la disposición de los recursos. Hay chicos de escuelas particulares que pueden contar con computadoras, que pueden contar con un tangrama, con una regleta, con dados, con cualquier material didáctico de manera inmediata. Y en ocasiones hay escuelas donde se tiene el recurso muy limitado. Sin embargo, yo lo que he utilizado como estrategia es diseñar y desarrollar, construir juegos de mesa, tarjetas, dominós, serpientes y escaleras, o juegos de la oca, juegos de mesa tradicionales que se homologan y que se pueden adaptar a ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones cuadráticas, suma y resta de monomios y polinomios, etc., a través de tarjetas y a través de fichas, y es lo que en ocasiones he hecho, apoyado también desde luego de la tecnología, ¿no? Están muchas herramientas digitales que pueden ayudar, ¿no? A GeoGebra, y hay muchos juegos, ¿no? Hay páginas inclusive dedicadas al 100%, como Cerebrity, como EducaPlay, como, en fin, pero hay varias instancias en las que puedes tú obtener recursos que pueden ayudar al chico que a través de una actividad lúdica pueda complementar o reafirmar los conocimientos del mundo. ¿Usted cree que las estrategias o técnicas son las mismas que ahorita en la actualidad, como anteriormente? No, definitivamente no. Definitivamente, pues la misma educación antes era conductista, ¿sí? Es decir, el maestro era el único que se podía dirigir. Pues ahí tenemos a Pavlov, tenemos a Skinner, tenemos a todos estos personajes de principios del siglo XX que llevaban a cabo el conductismo. Tú haces, yo te digo cómo, y ¿no? La campanita esta del perro de Pablo, ¿no? El experimento que le decían, él actuaba y así eran los niños, ¿no? Te sientas y bueno, pues que había sanciones, que había orejas de burro, que había cállate, no hables. Pues obviamente todo esto ha cambiado, evolucionado, y ya el comportamiento, el pensamiento, tanto de los niños como de la sociedad, ya no es el mismo. Viene el constructivismo y evidentemente pues también cambia. Como las matemáticas son una parte pequeña de lo que es todo el mundo educativo, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se tiene que adaptar a todos los cambios. Esas reformas que ha habido desde hace muchos años, pues también le han pegado a la forma de enseñar las matemáticas, también le han afectado a uso de recursos, planes de estudio, estrategias, y sobre todo, bueno, también las generaciones de alumnos que tenemos cada vez son más distintas, tanto como su comportamiento, como su forma de aprender, como su forma de interactuar, ¿no? Antes nos sentábamos y no volteabas, y ahora todo el tiempo estás interactuando con otra persona igual que tú, y eso es algo bien importante, que el conocimiento cuando se socializa es cuando realmente se adquiere, ¿no? O es un proceso, ¿no? Que le llaman metacognición. Cuando tú realmente te apoderas del conocimiento, pues una de las vías o de los canales es que tú socialices con el par, ¿no? Y eso es lo que es muy importante. ¿Qué dice la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, sobre el estudio de las matemáticas? Pues básicamente habla de que en la actualidad la interacción con el entorno es la que te va a dar ese embalaje, es decir, que el chico va a poder aprender cuando realmente lo que está aquí, la fórmula, el procedimiento, lo traslade a su entorno, a su vida cotidiana. En ese momento va a poder construir el conocimiento, apoderarse más bien del conocimiento y generar un aprendizaje. En ese momento se podrá dar, no es una receta, no es decir, sigue los pasos y llegas al objetivo. ¿Y de qué me sirve? Siempre ha sido una incógnita, siempre ha sido pues como la parte
que los chicos responden, ¿no? O que ha sido la parte que se ha generado como confusa en el estudio de las matemáticas. ¿Y para qué me sirve? ¿Y dónde lo aplico? ¿Y cuándo lo voy a volver a ver? Pues entonces hacerle ver al chico que él está viviendo, en cualquier etapa de su vida y en cualquier momento, está viviendo contacto con las matemáticas. ¿Cuál es su opinión respecto a la enseñanza de las matemáticas actualmente? Pues había una cierta confusión al inicio de la implementación de la nueva escuela mexicana, en la que se decía, por cuestiones más que nada de la interacción que se va a dar o que se da entre asignaturas, las famosas progresiones en las que se iba a trabajar por proyectos. Entonces, un proyecto en el que involucraba una transversalidad de varias asignaturas, o de todas las asignaturas de la currícula, digamos. Y entonces decía, bueno, ¿cómo vamos nosotros a poder ensamblar matemáticas con música, con taller, con biología o con ciencias, si no tenemos, pues a lo mejor ni siquiera el dominio de los temas de nosotros, de nuestra asignatura, y para poderlos concatenar o vincular con otras áreas, pues se veía como difícil. Entonces, esa fue una. La otra cuestión era cómo evaluar. Se decía que la evaluación, normalmente en las matemáticas, pues es una de las asignaturas que decían, ¿lo hiciste bien? Adelante, pasas. ¿No lo hiciste bien? No pasas. Se tenía el concepto, la idea de que si el resultado no era el correcto, el alumno no había aprendido. Y tú puedes aprender el proceso, el procedimiento. Por cualquier situación no llegaste, pero entonces habría que ver y detenerse a ver. Fueron leyes de los signos, leyes de los exponentes, leyes radicales. A lo mejor lo entiende, pero la parte algebraica es la que no ha dominado. Entonces, ver los puntos finos y decir, esto. ¿Qué puedo opinar respecto a la actualidad? Bueno, pues yo creo que pues es un reto, es un desafío. Lamentablemente, a partir de antes y después de la pandemia, tenemos que ser realistas, ¿no? Siempre hemos tenido en México un retraso, una brecha muy amplia en cuanto a la habilidad matemática de nuestros estudiantes, en todos los niveles de educación básica y media superior. Las pruebas, los estándares lo indican. Entonces, ¿qué es un reto? ¿Qué es un desafío? Sí, que la nueva escuela mexicana propone cosas muy importantes, sí, pero no perder de vista que por el hecho de que vaya a haber proyectos, pues que las matemáticas se van a ver menos. No, eso no es cierto. Tú puedes ver las matemáticas tan ampliamente y puedes tener esa oportunidad de transportarlas a otro escenario en el que los niños vean la aplicación, en los que vean los niños realmente cómo se están utilizando en todo momento y por qué la importancia de las mismas. No generarles esa barrera de decir, no, si no haces el ejercicio bien, ya no estás haciendo las cosas bien. Va más allá, ¿no? A lo mejor podemos ver chicos tan brillantes que cuando tú los traslades al escenario real, a la vida cotidiana, a que lleguen a hacer un proyecto multidisciplinario y que a lo mejor las matemáticas en la libreta, en la teoría, en el procedimiento no pueden lograrlo. ¿Y qué pasa cuando ya les pones un planteamiento distinto? Vamos a ver cuánto dura la vida de un animal, o vamos a ver el ciclo del agua, pero le vamos a meter matemáticas. A lo mejor ahí él sí tiene la capacidad de aplicarlas, y a lo mejor acá en el cuaderno, en la clase, pues tú lo estás coartando y no le estás dando esa posibilidad de trasladarlo a otro escenario, a lo mejor es lo que le gusta, a los videojuegos, al anime, no sé, y a lo mejor ahí él explota esa capacidad que está digamos, frustrada en este momento. ¿Está de acuerdo con el plan de estudios actual? Bueno, si me hablas de la educación media superior, del plan de estudios, hubo un cambio en la educación media superior, dejó de ser, tenemos una estructura en los primeros semestres de álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica, y ahora los 3 primeros semestres de la educación media superior los cambiaron por una asignatura que se llama Pensamiento Matemático 1, Pensamiento Matemático 2 y Pensamiento Matemático 3. Sí, estoy de acuerdo con los contenidos, sí me agrada. Sin embargo, en este segundo semestre, lamentablemente los semestres son de 3 meses y medio, 4 meses.
¿Qué pasa? Metieron 7 u 8 temas, y más que temas, metieron como áreas de las matemáticas. Normalmente en primer semestre se veía álgebra, y álgebra muy rápido, ¿no? Ahora metieron en segundo semestre pensamiento matemático 2, álgebra, principios de cálculo y algunas nociones de geometría y trigonometría. Entonces realmente los tiempos ni siquiera son suficientes para un área, ahora mucho menos para tocar temas distintos, ¿no? Entonces ahí es donde, no es de que no esté de acuerdo, pero finalmente yo creo que puede haber un ajuste, ¿no? Bueno, el último momento es matemáticas en los libros de texto, pasados y vigentes. ¿Cree que el contenido de los libros actuales son adecuados para el aprendizaje de las matemáticas? Hay diversidad de libros, hay diversidad de libros. Si te refieres a los libros de texto que se asignan a los diferentes niveles de educación básica, por ejemplo, ya revisé algunos, inclusive en secundaria, y bueno, volvemos a lo mismo, insisto, se están manejando proyectos, entonces no se está ahondando, no se está profundizando en el tema de matemáticas. Un ejemplo es números reales. Nosotros, cuando en secundaria se veía matemáticas independiente, se profundizaba en los números reales, se veía lo que era máximo común denominador, múltiplo, se veía la raíz cuadrada, en fin, temas que se iban. Ahora, si el proyecto requiere solamente la aplicación del mínimo común múltiplo, el libro se centra a ver ese tema y dejó de lado varios temas. Entonces, yo creo que allí pues no es de que se pierda, simplemente de que los tiempos no alcanzan. Un proyecto pues implica una serie de pasos, de procedimientos, sabemos, y se tiene que generar un producto final. Pero en el caso de las matemáticas, si se involucran en ese proyecto, pues yo creo que el tema, o la cantidad de temas, la profundidad de los temas, se reduce y solamente se va a ver una porción del tema. Ahí habría que, pues no de modificar como tal radicalmente, pero sí de ajustar. ¿Cómo puedo yo profundizar más desde mis matemáticas, pero sin perjudicar el proyecto, la realización del proyecto? Porque de lo contrario, sí se está minimizando la profundidad de los temas. Entonces, ¿cree que hay similitud con los libros de antes y los de ahora? No, anteriormente eran independientes, reitero. Cada quien por su lado, biología con biología, física con física, química con química, y no había ese involucramiento. Yo considero que es muy sano que involucremos ciencias sociales con matemáticas, historia con matemáticas, que hagamos una cronología y que digamos, mira, este orden cronológico es números romanos, números arábigos, etc. Qué interesante. Sí, pero también no dejar de lado los matices de los temas, ¿no? Si yo estoy viendo, no me voy a involucrar en un proyecto y voy a dejar de lado. Antes, matemáticas era todo, únicamente matemáticas, tenías 5 horas a la semana, 6 horas, y no tenías que compartir ni nada. Qué bueno, pero no tenías esa interacción, esa transversalidad y ese aterrizar en otras diferentes áreas. Muy bueno, pero insisto, los tiempos no son suficientes porque dejas de lado temas de matemáticas que ya no tocas y que pasan los semestres y ya no tocas. Y llegas a la universidad, te los preguntan y, oh sorpresa, te cuesta un mundo, ¿no? ¿Cómo era la estructura o secuencia de enseñanza de las matemáticas en un libro de texto anteriormente? Pues eran contenidos, ¿sí? Ya después se generaron las famosas competencias y después de las competencias pues otras estructuras, ¿no? Como pues las progresiones actualmente. Cuando tú veías contenidos, pues tú veías una secuencia de ejercicios o de temas que tenían una gradualidad. Normalmente así era, ¿no? Era de lo
de lo menos complejo a lo más complejo. Así es como se estructuraban los libros, ¿no? Empezabas con números, con aritmética, te ibas con la preálgebra, con el álgebra, después te ibas con el sistema de ecuaciones, etc. Pasabas a la trigonometría, los ángulos, y así te ibas hasta llegar al cálculo diferencial integral. En el caso de la educación básica, pues empezabas con la recta numérica, en fin. Esa era la estructura y eran contenidos, ¿no? Después empezaron a meter que los estudios de caso, los dilemas, y esta parte que sí vino a enriquecer, pero vuelvo a insistir, qué tanta profundidad le dabas a cada tema de matemáticas si tenías que centrarte en la resolución de un estudio de caso. ¿Cómo es el desempeño de las matemáticas en el aprendizaje con los nuevos libros de texto? El desempeño. Perdón, otra vez la pregunta. ¿Cómo es el desempeño de las matemáticas en el aprendizaje con los nuevos libros de texto? Pues mira, por mi experiencia, son temas que en el caso del bachillerato actualmente, estos cambios que se dieron y estos nuevos libros, sin duda los primeros años del bachillerato es un repaso de lo que es secundario. Sin embargo, toco el tema de su momento, la brecha en el estudio de matemáticas, no sé en otras áreas de estudio. En el estudio de las matemáticas hay una laguna, hay una brecha muy grande, muy grande. Tenemos alumnos, no sé, en el caso de ustedes, chicas, pero tenemos alumnos en media superior que no tienen las bases de la aritmética, no saben multiplicar, no saben dividir, no saben sumar, restar, dividir, multiplicar números racionales, es decir, una fracción. Mucho menos te saben hacer operaciones con punto decimal, ya sea divisiones, multiplicaciones. Es muy alarmante esta situación. Si existe esa deficiencia, ¿cómo le quieres transmitir o cómo le quieres enseñar un cálculo diferencial? ¿Cómo le quieres enseñar un sistema de ecuaciones, resolución de sistema de ecuaciones? Es bien complicado. Tendríamos que regresarnos a operaciones básicas, tendríamos que regresarnos a leyes de los signos, a propiedades de los números reales, propiedad distributiva, asociativa, conmutativa, para que ellos puedan entender el comportamiento de las operaciones. Y realmente en la actualidad estamos muy con esa barrera muy grande, esa brecha es muy grande. Yo no puedo enseñar estructuras nuevas si tengo una deficiencia de conocimientos básicos tremendos. Bueno, ya para finalizar, ¿cree que el contenido de los libros actuales son adecuados para el aprendizaje de sus alumnos? Los contenidos actuales. Es complicado y no puedo decir que sí o no puedo decir que no. Tenemos alumnos que, como todos, pues algunos tuvieron preparaciones más completas que otros. A algunos chicos no se les regularizó o no se les dio esa retroalimentación en sus diferentes niveles, primaria, secundaria. Hay quienes posiblemente lo tuvieron, pero a raíz de este receso que fue la pandemia, creo que estamos muy lejos todavía, ¿no?, de esa parte en donde podamos unificar un criterio y decir sí, se cumple, sí están acordes, sí hay una congruencia. En este momento no me puedo atrever a decir que sí, nos falta mucho. Considero que necesitamos trabajar arduamente y principalmente con las generaciones de niños que están a finales de la primaria, los que están en secundaria, porque difícilmente se pueden lograr los objetivos, ¿no? Insisto, si hay una deficiencia de las bases de las matemáticas y se está estructurando nuevos programas, se está estructurando nueva forma de comprender y entender las matemáticas, pues es
es importante, es bueno, vaya, pero tienes que darte cuenta cómo vienen, ¿no? Cómo vienen preparados. Yo hubiese pensado que la reestructuración o la nueva escuela mexicana se hubiera aplicado en los primeros años de estudio y se hubiera dejado que esas generaciones terminaran para que entonces se fuera progresivamente avanzando desde los primeros años de primaria, pasar a la secundaria, pero no implementarla así, en los 3 niveles, cuando tenemos todavía situaciones que atender, tenemos muchas lagunas, tenemos muchas deficiencias en cuestiones elementales de las matemáticas, generacionalmente, porque hemos tenido siempre esa dificultad y porque después venimos de 3 años o 2 años y medio de encierro, en donde no hubo esa interacción, no hubo esa socialización del conocimiento. Entonces, yo no te puedo contestar así y decir sí, si están acordes, pues si no lo están es porque no se consideraron aspectos importantes. Bueno, ya sería todo. Muchas gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo. No se preocupen, yo creo que me extendí un poco, pero bueno, yo creo que sí es importante. Sí. A veces te puedo contestar sí, te puedo contestar no, pero bueno, es lo que vivimos, ¿Ustedes estudian matemáticas? Estamos para docentes, pero como estamos viendo la materia de matemáticas, pues queremos saber más sobre ella. ¿Y ustedes cómo iban en matemáticas? ¿A dónde estudiaron la prepa? ¿A dónde estudiaron la prepa? Yo estudié la prepa en Tecobal. Ah, claro. ¿Y tú? Yo, en un CBT. Ah. ¿Y si les costó un poco? Algo. Un poco. Pero no le tengan miedo.